Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Desde el momento en que me escuchen, soy Luisa Rojo y soy practicante de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Inicialmente vamos a hablar sobre el poder incalculable del autoconocimiento, por qué es importante autoconocernos. Pero primero quiero empezar esta actividad preguntándote algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? Pero en serio, no me digas ese bien superficial que le dirías a cualquier persona que está por ahí en la calle. No. Tómate un tiempo, respóndete a ti mismo de cómo te sientes ahora y permítete ponerle una palabra a esto que sientes. Pero bueno, todo estado y toda emoción es pasajera. Así que si estás bien, disfrútalo mucho, me alegra. Y si estás mal, tranquila o tranquilo que ya todo va a pasar. Todo se soluciona, no te preocupes. Ahora, para entrar más en contexto, te voy a contar una historia. Había una vez un jardín con muchos árboles, en donde habían manzanos, habían naranjos, habían perales y unos rosales increíbles, divinos. Y todos eran súper satisfechos y felices con lo que eran, a excepción de un solo árbol. Este árbol siempre estaba triste. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Mira, si realmente lo intentas, vas a ver que vas a tener unas manzanas deliciosas. Es muy fácil. Mírame a mí, decía el manzano. No lo escuches, dice el rosal. Es mucho más fácil hacer rosas. Mira qué lindas son. Mira cómo las hago yo. Este árbol intentó, en medio de su desesperación, hacía todo lo que los árboles le dijeran, hacía todo habido y por haber, pero como no lograba hacer nada, siempre se sentía cada vez más frustrado. Un día a este jardín llega un búho y el búho se le conoce como una de las aves más sabias del bosque. Y este búho le dice, no te preocupes, tu problema no es tan grave como parece. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás. Dedica tu vida a ser tú mismo. Conócete. Y para lograr esto, escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho desaparece. Dice el árbol, mi voz interior, ser yo mismo, conocerme. El árbol cierra los ojos y deja de escuchar todos los sonidos del alrededor y se centra en sí mismo. Queda solamente él y su paz interior. Entonces, en ese momento, por fin pudo escuchar. Por fin se pudo escuchar. Escuchó su corazón. Y este le dice, tu corazón, tu corazón siempre te guiará. Tú nunca en la vida vas a dar manzanas, porque no eres un manzano. Tampoco vas a florecer por cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble, y tu misión es crecer grande y majestuoso. Tu destino es dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Sé quién eres y acéptate a ti mismo. Aquí fue donde el árbol aprende que debe dejar de escuchar la opinión de los demás y empezar a escuchar su voz interior. Como ves, la importancia de conocernos a nosotros mismos es enorme. Y si este árbol seguía intentando dar manzanas o hacer rosas de una manera forzada, nunca, pero nunca se iba a poder amar. Y probablemente iba a sentirse frustrado toda su vida. Conocernos a nosotros mismos es el primer paso para amarnos. Cultivar el amor propio del que tanto se habla y se escucha últimamente también es el primer paso para valorarnos, para alcanzar ese merecimiento y una autoestima fuerte. Y por supuesto, para cambiar aquello que no nos gusta. Hoy vamos a hablar de lo que es el autoconocimiento y cómo podemos dar pasos hacia él.
Entonces, iniciemos con este ejemplo. ¿Sabes lo que es un oráculo? Bueno, un oráculo era en la antigüedad un santuario, un templo o un lugar, básicamente en donde tú podías ir a hacer preguntas y los dioses las respondían. El oráculo de Delfos fue el oráculo más grande de toda la antigua Grecia. Hay varias historias que aseguran que Alejandro Magno fue al oráculo a consultarle sobre su futuro. Lo curioso de este lugar es que los griegos en la entrada habían colocado un cartel que decía conócete a ti mismo. En estas palabras sencillas, lo que los antiguos griegos querían decir es que no hacía falta que recorras grandes distancias para poder preguntarle a un ente externo a ti qué decisión tomar, sino que el primer paso para afrontar cualquier sabia decisión es buscar en tus profundidades. El oráculo tenía 4 grandes premisas. La primera es que toda persona que quisiera que el oráculo Delfos le hablara tenía que buscar primero en sí mismo, escuchar a su corazón. La segunda es que desde el conocimiento de lo propio nacen las preguntas más acertadas. La tercera era que ninguna pregunta iba a hacer sentido si primero no podríamos responder a la pregunta más importante del ¿qué soy yo? Si tú no sabes quién eres tú, no puedes buscarle sentido a cualquier otra pregunta. Primero debes saber quién eres tú para poder seguir adelante. Ahora bien, la última era que solo quienes sean sabios a la hora de entenderse a sí mismos en profundidad iban a poder hacer un mejor uso de aquello que el oráculo les iba a revelar. Esto quiere decir que la base de las buenas decisiones, la base del crecimiento personal, la base para construir tu felicidad está mucho más cerca de lo que piensas, y es que la llevas dentro. Puede sonarte raro, pero en realidad vivir en nuestro cuerpo, estar con nosotros mismos, no es garantía de conocernos. Y en realidad sí, así es raro como suena. Quizás no te conoces tanto como piensas. Creemos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Y lamento decirte que no siempre es así. De hecho, pocas veces nos paramos a reflexionar sobre quiénes somos en realidad. El autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual vamos adquiriendo nociones de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestros defectos, virtudes, debilidades y nuestras características en general. Es una de las claves del desarrollo personal y además de que es la llave maestra para poder regular nuestras emociones, también es una guía para relacionarnos con las demás personas y poder conseguir nuestros objetivos. Bien, ahora imagínate una pirámide. Vamos a llamarla la pirámide de la autoestima. Bueno, en la base de esta pirámide está el autoconocimiento, que es la primera capa sólida que tenemos que construir para después llegar a 2 lugares. En primer lugar está el autorrespeto. Cuando tenemos claras cuáles son nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, somos capaces de aceptar y de comprender cuáles son nuestras necesidades y respetarlas, poniéndole algunos límites a las demás personas. Por ejemplo, si es necesario, eso quiere decir que necesitamos conocer cuáles son nuestras necesidades para poder después poner un límite, para así generar un autorrespeto. En segundo lugar está el amor propio. No podemos amar algo que no conocemos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo ahorita te presento a una persona por primera vez en tu vida, ¿no? Tú la saludas con amabilidad porque pues obviamente yo te la presenté. Entonces yo ahora te digo, ámala. Tienes que amarla ahora.
Probablemente tú me respondas algo tipo, ¿cómo la voy a amar si no la conozco? O sea, no. Bueno, exactamente lo mismo pasa con nosotros mismos. La base del amor propio es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos primero para después, de este modo, amarnos. El camino del autoconocimiento implica un constante estudio de nosotros mismos. Debemos entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos sentimos como nos sentimos y cómo se hace esto. Bueno, esto se hace tomándonos un tiempo a solas, reflexionando sobre nosotros mismos y a veces la soledad es muy buena compañía para poder adentrarnos en nosotros mismos y podernos conocer. Esto podría llamarse como la travesía de volvernos expertos en nosotros mismos. Implica mirar todo aquello que fuimos poniendo en nuestra mochilita de creencias, qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, y empezar a elegir, como esto sí, esto no. Hay algunos sabios que dicen que no venimos a esta vida nada más que a conocernos, y dicen que debería ser nuestra tarea principal. Y es que es la verdad, o sea, hay que conocernos para poder encontrarle un sentido a nuestras vidas. El sentido es aquello que nos permite transitar por esta vida con pasión, dejando así una huella. La ausencia del autoconocimiento puede llevarnos a sentir un vacío enorme y realmente horrible. Es una sensación de ausencia que además no nos podemos quitar porque vivimos con nosotros mismos las 24 horas del día y si no nos conocemos vamos por la vida con la sensación de que algo nos falta, como un hueco o una sensación de vacío. Y ahí vienen qué intentamos hacer con ese hueco. Claramente llenarlo. ¿Pero llenarlo con qué? Pues cualquier cosa, exceso de comida, relaciones disfuncionales, exceso de sustancias, televisión, redes sociales, fama, dinero, trabajo, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que en lugar de conectarnos con nosotros mismos para tapar el hueco de este vacío, lo que hace es alejarnos aún más. La raíz del sufrimiento humano es la ignorancia de nosotros mismos y debemos dejar de buscar estos excesos para poder tapar el vacío. O sea, basta, deja de buscar una forma de cómo llenar ese vacío que sientes dentro. Conócete a ti mismo, aprende de ti para poder dejar de estar buscando algo que solamente está en ti. No hay otra forma de llenar ese vacío. Conócete. La frase conócete a ti mismo abunda en todos los libros de autoayuda y está muy de moda. Pero la cuestión es que nadie nos dice en realidad cómo hacerlo y terminamos haciendo las cosas de nuestro día a día por pura inercia, sin plantearnos muy bien por qué las hacemos. Y es que autoconocernos puede volverse bastante complicado, porque no es algo que comienza y termina, en realidad es un viaje que dura toda la vida, sencillamente porque maduramos, crecemos, evolucionamos y cambiamos. Y cuando iluminamos una parte de nosotros mismos, otra nueva parte pasa a las sombras y tenemos que ir a buscarla, a iluminarla. Y entonces otra parte pasa a las sombras. Y así es una constante búsqueda de partes para poder iluminarlas y así poco a poco nos vamos autoconociendo. La búsqueda de un equilibrio es constante y no termina. Hay varios síntomas que deberíamos aprender y deberíamos tener en cuenta para prender alarma y darnos cuenta que en realidad necesitamos autoconocernos. Voy a mencionarte 5 de estos síntomas y tal vez te des cuenta que los tenías, pero no sabías que era necesario saberlo. Entonces, primero está, te cuesta mucho describirte no, te cuesta mucho describirte como persona,
¿sí? ¿Por qué? Si una persona a ti te pregunta quién eres, no sabes qué responder o simplemente te describes desde los roles que ocupas. Entonces tú respondes, soy una madre, o soy esposa, o soy hermana de, o soy prima de, o soy psicóloga. O sea, es decir, te cuesta mucho describirte por fuera de los roles que ocupas, pero es que en realidad la verdadera pregunta de quién eres abarca más cosas, por ejemplo, qué cualidades te definen o qué es aquello que te hace única o único. Cuando tengas respuestas a estas preguntas, sabrás quién eres en verdad. El segundo síntoma es tener etiquetas rígidas. Son etiquetas que te pones a ti mismo en base a palabras o opiniones que te dan otras personas sobre ti. Es decir, por ejemplo, si mi madre decía que yo era una persona rígida, entonces yo digo, o sea, mis etiquetas son que soy una persona rígida. O por ejemplo, si mis amigos decían que yo era súper extrovertida, inquieta, amigable y todo ese tipo de cosas, entonces yo empiezo a adaptar esas opiniones, esas descripciones como etiquetas sobre mí misma. Entonces, cuando nosotros nos describimos a partir de esas opiniones de las otras personas, no estamos definiéndonos sobre nuestro autoconocimiento, sino que estamos definiéndonos en base a la opinión que otras personas crearon o a la imagen que otras personas crearon sobre ti. Entonces, siguiente. Tercer síntoma. No sabes bien qué cosas son las que te gustan hacer. Es decir, te cuesta identificar qué cosas son las que te dan placer o qué cosas son las que realmente disfrutas en la vida. Por ejemplo, ¿hay alguna actividad que ames o que pase el tiempo sin que te des cuenta? Ese tipo de actividades son las que encienden algo en ti, encienden tu pasión. Y ahí es donde sabes qué es lo que en realidad te gusta hacer. Cuando descubras eso, sabrás. Cuarto síntoma. No entiendes tus emociones y se te salen de control. Digamos, es como la dificultad para gestionar nuestras emociones. Y esto puede ser una señal grande de falta de autoconocimiento. Por ejemplo, que estás enojado y de la nada explotas. Explotas y tu ira se sale de control, se sale de eje. Sí. Otro, por ejemplo, es estás triste y de la nada empiezas a llorar o enfrente de cualquier persona, en cualquier lugar. En muchos casos hay tantos problemas para gestionar nuestras emociones que nosotros pensamos, por ejemplo, mejor me voy a distraer o me voy a consumir sustancias para dejar de pensar en esas cosas. Y pues este tipo de situaciones buscamos como llenarlas con otros tipos de distracciones para poder dejar de sentirnos de esa forma. Por último, siempre te pasa lo mismo, exactamente lo mismo y no sabes por qué. O sea, repites y repites y repites estos patrones de forma consciente o inconscientemente. Entonces, pues el autoconocimiento es una tarea cotidiana. Quizás es un poco complicada, sí, porque nadie nos enseña cómo hacerlo, pero en realidad es posible y puede alcanzarse de un montón de formas. El proceso de autoconocimiento tiene dos grandes momentos. La primera mitad es más o menos hasta los 20 años y en esta vida nos la pasamos aprendiendo. Nos la pasamos aprendiendo cómo tenemos que hacer las cosas y nos guiamos por estándares externos. Somos los reflejos de aquello que nos devuelve el espejo, de lo que vemos en los demás.
y vamos intentando adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Entonces nos vamos moldeando poco a poco, aprendemos a hacer lo que la sociedad quiere que seamos. Y está la segunda etapa. Esta segunda etapa se le puede estar llamando como la segunda mitad de la vida. En esta parte seleccionamos todo lo que aprendimos en la primera etapa y decidimos qué es lo que nos quedamos y qué es lo que desechamos. Por ejemplo, no sé, digamos, en mi casa recibí cierto tipo de normas, de enseñanzas, y ya cuando crezco, después de esta primera etapa, cuando ya llego a la segunda etapa, decido qué es lo que quiero para mí, qué quiero para mi vida y qué quiero guardar y qué quiero desechar en base a todo eso que aprendí en mi casa, en mi familia y todo ese tipo de cosas. De esta forma vamos convirtiéndonos en unas personas auténticas y vamos demostrando realmente lo que somos y nuestra propia esencia. El proceso psicoterapéutico es una forma muy, es una forma muy base para poder transitar en este proceso de autoconocimiento. Digamos, tenemos 3 niveles. En el primer nivel tiene que ver con las creencias, el cómo pienso, por qué pienso como pienso, dónde lo aprendí, cuáles son los mandatos que cargo, cuáles son las prohibiciones que tengo, cuáles son los deseos que no puedo cumplir por estas prohibiciones. Y esto es lo que pienso y creo, cómo me hago sentir, cómo me hace sentir, quién me hace ser, qué estoy perdiendo por este tipo de prohibiciones y qué podría ser, quién podría ser yo si dejo que estas prohibiciones se hagan a un lado. Imagina que heredaste toda una casa completamente decorada con muebles, cuadros, ciertas paredes de distintos colores. En el primer paso vas a cuestionar si esta decoración de la casa te gusta o no te gusta. Entonces vas sacando todo lo que no te gusta. Sacas algunas cortinas, sacas ese sillón que no te gustaba, sacas, cambias de color las paredes, ese color que a tu mamá le encantaba, pero a ti no, a ti te parecía feo, viejo. En este caso, metafóricamente hablando, podríamos estar hablando las creencias de que, por ejemplo, soy una inútil porque mi mamá lo decía. Ese tipo de creencias son las cosas que vamos sacando de nuestras vidas, de las cosas que aprendimos, las que vamos desechando. Entonces, otro ejemplo, tengo que ser perfecta y tener las mejores notas, como lo decía mi papá. De tanto sacar y cuestionar, vamos dándonos cuenta que nos quedamos sin nada, nos quedamos sin muebles. Pero entonces aquí es donde llega el segundo momento. Recuerda que son 3 momentos. El segundo momento es en el momento en el que la duda en este paso llega. Y ya no sé bien en qué creo, y qué es lo que quité y qué es lo que no me gustaba. Entonces me quedo yo sin muebles. ¿Sí? Volvamos a la casa. Se queda la casa sin muebles. La persona o tú, en este caso, ya sabes qué es lo que no quieres y qué es lo que quieres. Entonces, en este momento es donde no se sabe bien si este tipo de decoración nueva para la casa está acorde a mis ideas. Pero sabemos que la decoración anterior no va a volver a ser. Esos muebles, esas paredes, esos sillones no van a volver a la casa porque era lo que no me gustaba. Aquí es donde inicia la duda.
la duda y la claridad, pero seguimos explorando. Entonces llegamos en la tercera etapa. Esta es la etapa de revelación. Es donde vamos eligiendo cómo queremos decorar nuestra casa, qué color queremos pintar las paredes, de qué color queremos los muebles, cómo queremos los muebles, las formas, todo este tipo de cosas. Entonces, ya volviendo otra vez a nosotros, vamos a tomar la creencia de que si mi padre decía que yo debía ser la perfecta, la de mejores notas, entonces voy a tomar la creencia de que debo ser la perfecta, pero no por satisfacer las necesidades y los deseos de mi padre, sino por los míos, por los mismos en los que yo me siento cómoda y para salir adelante, pues yo, ¿sí? Entonces, así vamos ya con cada mueble que vamos heredando, entonces vamos a poder ir cambiando los muebles varias veces a lo largo de nuestra vida y vamos a darnos cuenta que estamos cambiando. Poco a poco las cosas van cambiando, todo en este mundo es cambiante. En esta última etapa es la etapa donde vemos la madurez emocional, ya la etapa adulta, el momento donde culmina el proceso del autoconocimiento y vamos evolucionando durante toda nuestra vida. Ahora, no es que te generes una expectativa de que siempre vas a saber quién eres. O sea, hay momentos en los que no sabrás quién eres, te sentirás vacía, te sentirás vacío también, te sentirás en ese momento en el que no sabes ni a dónde coger, ni qué hacer, ni cómo moverte, ni qué ponerte. ¿Por qué? Porque es que no todo en esta vida es tan recto. No siempre vas a cumplir con un plan al pie de la letra tal y cual como está planteado. Hay veces en los que vamos en el camino recto y tenemos que desviarnos para seguir con el camino. Y esto es bueno porque esto nos ayuda a conocernos también, nos ayuda a generar, a expandir nuestro conocimiento. Hay algunas recomendaciones que yo quiero darte sobre el autoconocimiento. Inicialmente, ten un diario en el que todos los días vas escribiendo lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas. Básicamente es la práctica de escribir cualquier pensamiento que ronda sobre tu cabeza. El simplemente hecho de escribir te va a ayudar a conocerte un montón. Y es una práctica interesante esto de leer tus diarios. Digamos, si tienes algunos antiguos, léelos y compara la persona que escribió ese diario con la persona que es ahora. Los cambios y ponte a pensar qué fue aquello que te ayudó a cambiar y a ser lo que ahora eres, lo que ahora te convirtió en esa persona. En mi proceso personal, esto de escribir me ayudó muchísimo, me cambió la vida. Hubo momentos en los que yo ya no me sentía capaz, no sentía que podía o algo, y me ponía yo a revisar los diarios y me daba cuenta de que a veces uno repite patrones y ya uno sabe más o menos cuál es el final. No siempre se sucede lo mismo porque todas las personas somos distintas y dependiendo del tiempo, dependiendo del contexto, todo cambia, ¿sí? Pero siempre es algo que ayuda muchísimo y este hábito que se crea, ayuda muchísimo a disminuir todo lo que es angustias, estrés, problemas y, o sea, ayuda también a entendernos a nosotros mismos, el por qué a veces algo me pone triste o por qué se repite tal patrón o tal cosa o este tipo de cosa pasó, por qué pasó. Ayuda muchísimo a llegar a conclusiones que en realidad nunca hubieras llegado a esa conclusión
si no te hubieras tomado tu tiempo de leer el diario, de escribir lo que pasaba en ese momento, para más adelante leerlo y darte cuenta que ese tipo de cosas, o sea, dice uno como de que, wow, o sea, yo me sentía tan mal por algo que era tan fácil porque al final lo solucioné en menos de nada. Otro tip es pídele a alguien que te conozca, que te describa con 3 palabras. Este ejercicio me encanta, porque es que nos devuelve un espejo, o sea, nos devuelve aquello que otras personas piensan de mí, todo eso que yo reflejo, todo eso me lo, me lo, me lo hacen saber. Y son cosas que me sirven mucho para ayudar, digamos, en cuanto a este camino del autoconocimiento, porque ayuda muchísimo en cuanto a exploración, porque nos ayuda a que abramos nuestra mente. Incluso puedes estar anotando estas palabras, las palabras que dicen las personas sobre ti, puedes irlas anotando en tu agenda, en tu diario, y te darás cuenta que quizás sí seas eso que esas personas dicen. Otro tip es meditar. Medita. No, o sea, no es solamente poner la mente en blanco, también es ser consciente de aquello que pasa por tu mente, por qué piensas lo que piensas y observar todo aquello todo lo que se piensa, ¿sí? O sea, por qué esto llegó a mi mente, por qué esto me agobia. Hay muchas formas de hacer este tipo de meditación. Hay muchas herramientas, por ejemplo Spotify, YouTube y todo este tipo de herramientas digitales nos ayudan muchísimo con lo que son la meditación. Por último, la terapia psicológica. No hay nada más fascinante en este mundo que tú mismo. Anímate y conócete. Date la oportunidad de explorarte. Es en realidad lo más revolucionario que puedes hacer en este paso por la vida. Por último, quiero dejarte una frase. Y es que no puedo hacer nada por ti excepto trabajar por mí. Trabajar en mí. Y tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. En el camino del autoconocimiento no hay fin. Vamos a vivirlo siempre hasta el final de nuestros días, pero siempre va a valer la pena. Y es que el regalo más grande que nos da es permitir conocernos al punto de conocer al gran amor de nuestras vidas, y es que somos nosotros mismos. Si tú no trabajas en ti, no puedes ayudar a los demás. Primero tienes que conocerte a ti para que puedas guiar a las demás personas. Si tú no te conoces, no puedes dar un consejo, no puedes guiar a los demás en su mundo, en su misión de autoconocerse, porque tú no has podido hacerlo, no has empezado. Por eso te invito a que inicies ahora. Inicies con estos tips que te he dejado, inicies a escribir tu diario, inicies a meditar. Todo este tipo de cosas son de gran ayuda para comenzar con nuestro camino de autoconocernos y darnos cuenta que eso ayuda muchísimo en nuestra vida y en nuestra felicidad. Bueno chicos, ya hemos finalizado con el podcast del día de hoy sobre este hermoso tema sobre el autoconocimiento. Espero haberlos ayudado a abrir su mente y a poder influenciar a que inicien en este camino que es tan hermoso y se puedan dar cuenta de que el autoconocimiento es primordial en nuestras vidas, y para poder amarnos a nosotros mismos y amar a otra persona es importante que nos conozcamos primero y sepamos qué es lo que queremos y qué es lo que nos gusta.